El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este miércoles la Ley Renacer, que amplía las herramientas para aplicar sanciones contra los funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con la entrada en vigencia de esta ley, el gobierno estadounidense podrá revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica, DRCAFTA. La Casa Blanca detalló que la Ley Renacer impone sanciones al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega y servirá para restringir los préstamos bancarios multilaterales y atacar la corrupción del régimen. La firma de Biden llega 3 días después de las votaciones nicaragüenses en las que Ortega y Murillo se aseguraron un periodo más de 5 años en el poder. La reelección de ambos ha sido rechazada por más de 40 países de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos. La Ley Renacer establece específicamente que serán sujetos a sanciones económicas las personas extranjeras que obstruyan directa o indirectamente en el establecimiento de las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua. El texto detalla que los posibles sancionados incluyen a funcionarios del gobierno y familiares de Ortega, miembros de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y del Consejo Supremo Electoral, así como a miembros del partido y funcionarios electos del FSLN y sus familiares. También menciona a personas o entidades afiliadas a empresas involucradas en transacciones financieras corruptas con funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega, su partido o su familia. El monitoreo independiente Urnas Abiertas reveló este miércoles la metodología que utilizó en las votaciones del 7 de noviembre y que le llevó a fijar en 81.5% el nivel de abstención. Urnas Abiertas explicó que con base a la cartografía electoral del 2021 publicada por el Consejo Supremo Electoral, diseñó una muestra nacional probabilística. Esta muestra alcanza un nivel de confianza del 95% frente a un margen de error del 4%. Según Urnas Abiertas, el tamaño de la muestra es de 563 centros de votación, es decir, un 18% de los 3.106 centros habilitados por el Consejo Supremo Electoral. Estos centros se encuestaron a través de un método de flujo de votantes en periodos de tiempo de 2 horas por la mañana, 2 horas al mediodía y 2 por la tarde. 1.450 personas participaron en este sondeo, realizado en 17 departamentos del país, 153 municipios y los 7 distritos de Managua. Urnas Abiertas señala que la observación se hizo desde afuera de los centros de votación, por lo que se registró el ingreso de todas las personas, aunque algunas no fueran a votar, lo que significaría que se registró una participación aún mayor de la real. Representantes de los países observadores de la Organización de Estados Americanos expresaron su rechazo a las votaciones en Nicaragua durante la sesión de la Asamblea General del organismo, que inició este miércoles de manera virtual y con sede en Guatemala. Los representantes de España, Italia, Alemania, Países Bajos y Suiza expresaron su preocupación por la situación en Nicaragua y demandaron la liberación de los presos políticos del régimen de Daniel Ortega. España, junto al resto de la Unión Europea, no reconoce los resultados de unos comicios que carecen de garantías y legitimidad desde el momento en que se detiene, se ilegaliza y se impide la participación de la oposición. Antes de concluir, no puedo evitar de expresar hoy la preocupación de Italia por la falta de credibilidad democrática en las elecciones presidenciales de Nicaragua del 7 de noviembre. Italia apoya plenamente la reciente declaración de la Unión Europea y pide una solución pacífica y negociada a la crisis nicaragüense que implica la liberación inmediata de todos los presos políticos y la reanudación del diálogo. El reino está preocupado por la situación en Nicaragua, la presión sobre la sociedad civil y los medios de comunicación independiente y la represión de la oposición política antes de las elecciones que llevaron a la elección antidemocrática del domingo pasado, que causa gran preocupación. El representante de Nicaragua en la OEA, Arturo Macfields, defendió el proceso electoral del régimen y aseguró que fue libre y democrático. 40 exministros de Relaciones Exteriores de Latinoamérica suscribieron una carta en la que expresan su profunda preocupación por lo acontecido en el ilegítimo proceso electoral nicaragüense,
en el que fue reelegido por cuarta vez consecutiva Daniel Ortega. En la misiva publicada por Idea Internacional, lamentan el amañado proceso electoral que ocurrió en un contexto de procedimientos coercitivos, represión e intimidación de la oposición. Los exministros provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay afirman que la votación no reunió las mínimas condiciones de integridad, ni cumplió con ninguno de los estándares internacionales que debe tener una elección presidencial. El Frente Sandinista recibirá un poco más de 17.4 millones de dólares de reembolsos por gastos de campaña electoral, según cálculos de Confidencial, gracias a que el Consejo Supremo Electoral le asignó 75.92% de los votos en la farsa electoral. Para el proceso de votaciones del 7 de noviembre, se asignaron 23.4 millones de dólares del presupuesto general de la República para el Fondo de Reembolso Electoral de los partidos en contienda. Este fondo se financia con el 1% de los ingresos ordinarios del presupuesto de 2021 y se reparte en dependencia de los votos alcanzados por los partidos. Las reformas electorales impuestas por el régimen en abril pasado eliminaron el techo mínimo de votos que antes era del 4% para poder ser beneficiarios del reembolso. Tomando en cuenta la asignación de votos del Consejo Supremo Electoral, el PLC tendría derecho a recibir un poco más de 3.3 millones de dólares. A Camino Cristiano le corresponderían 759.000 dólares, ALN 724.000, APRE 409.000 y al PLI 401.000 dólares. Las reformas electorales tampoco establecen un mecanismo transparente para la entrega de este dinero a los partidos políticos, limitándose a decir que este proceso será supervisado por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda, dos entidades controladas por el Frente Sandinista. Con la verdad.